Ahí Sí, está, creo que muy voy a grabar bien. en la nube. Ya está, apaguemos los micrófonos, chica, por favor. Muy bien, vamos a empezar este encuentro que tenía muchas ganas. Entonces, este encuentro va a ser para presentar lo que vamos a hacer. En principio, si todo sale bien, nos vamos a ver hasta que tengamos ganas, todo el año. Entonces vamos a ir con paciencia, con los tiempos que vayamos manejando, no nos apura nadie, justamente no tenemos un cronograma. Lo que tiene la gracia que tiene estar fuera de las instituciones es que lo vamos armando en la medida que vamos teniendo ganas o lo que vamos planteándonos. Con lo cual, mi idea es tomarnos el tiempo, ¿sí? Porque este espacio es para disfrutar del aprendizaje eh, y para pasarla bien. Entonces, no nos corre nadie. Este año elegí leer escritoras, ¿sí? Vamos a leer escritoras. Para quienes me siguen desde hace muchos años, habrán visto que no hemos leído mucho escritoras mujeres. ¿Por qué? Porque el canon está conformado por varones. Entonces, para leer gente innovadora, digamos, hemos caído en los varones porque son quienes han capitalizado y acaparado el canon quiere decir aquello que se supone que hay que leer, ¿no? Que en cada cultura y en cada época va cambiando. Entonces, vamos a leer escritoras de todo el mundo, tratando de ampliar lo que conocemos como mundo en nuestra cultura, que vieron que el mundo es Europa, Estados Unidos y América, ese es el mundo para nuestra cultura. De hecho, las guerras mundiales, si buscamos la definición de guerra mundial, es una guerra en la que participan países principales, dice Google, ¿no? O sea que son estos países, ¿no? Los países del primer mundo que si participan, entonces dos o más, es una guerra mundial. Entonces, eso ya nos dice de cómo está concebido el mundo. El mundo es lo principal. El mundo es aquello que, este, digamos, lo principal en términos económicos, siempre, ¿sí? Porque no hay un país principal porque sea cuna de la cultura, por ejemplo, porque entonces tendría que estar Egipto, ¿no? En un país principal. No está Egipto. O Grecia. No, no está tampoco, ¿no? Está esos países que económicamente están primero. Entonces vamos a hacer el esfuerzo. Yo misma voy a hacer el esfuerzo. ¿Por qué digo el esfuerzo? Porque no tenemos tanto acceso a, qué sé yo, primero a escritoras mujeres y después a escritoras, qué sé yo, de Oceanía. Tampoco tenemos mucho acceso, ¿no? Y de nuestra América tampoco, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué pasa con las escritoras en Ecuador, en Perú, en El Salvador, en Nicaragua, no sabemos muy bien. Bueno, en Nicaragua tenemos a la Gioconda Belli, ¿no? Pero en general es bastante acotadito, ¿no? Y tiene la misma concepción. Países principales dentro de América, ¿no? México, Argentina, Uruguay un poquito porque está ahí pegado, ¿sí? Brasil, que bueno, tenemos el problema del idioma, ya está por ahí nomás, ¿no? Hasta por ahí nomás es América. Lo mismo que América del Norte, también tenemos sus propias zonas principales, y así siguiendo. Entonces voy a tratar de traer escritoras del mundo en este sentido amplio para tratar de ampliar nuestra mirada acerca de dónde estamos paradas y parados, ¿no? Este, por otra parte, em, vieron que este curso, seminario, no sé muy bien cómo llamarlo, se llama Escritoras Extraordinarias, ¿no? Entonces no solamente vamos a leer mujeres, sino que tienen que ser extraordinarias. Entonces, eh, vamos a pensar un poco qué son, qué es ser extraordinario o extraordinaria.
Pero vamos a empezar un poquito por el asunto de las mujeres, ¿no? No tengo que decirles lo que ya sabemos, que vivimos en un patriarcado, que los hombres tienen privilegios que las mujeres no, pero a veces cuando iluminamos una zona en particular, como por ejemplo la literatura, y bueno, nos encontramos con algunas sorpresas. Por ejemplo, que el premio Nobel, ¿no? lo ganaron muy pocas mujeres, ¿sí? 18 mujeres en 124 años. Bien que, ¿sí? Eh, qué complicado, ¿no? De esas 18 mujeres, una sola que escribía en castellano, Gabriela Mistral. Entonces ya vemos cómo tenemos lo central y lo periférico. Y muchas mujeres que han logrado trascender en la literatura escribieron mucho tiempo con seudónimos de varón, ¿no? Como las hermanas Brontë, por ejemplo, eh, o Mary Shelley, que escribió Frankenstein, eh, inclusive Rowling, que escribió Harry Potter, ¿sí? Que ella firmaba con los, vaya, ¿cómo se dice? Con la primera letra de su nombre para ocultar su género, ¿no? Digo, Harry Potter es actual, es contemporáneo, la escritora vive, y sin embargo, los prejuicios siguen aplicando, ¿no? Em, Jane Austen también, o sea, hay un montón de escritoras que escribieron con seudónimo. Y yo pienso, y mucha otra gente piensa, que aquellos escritos que conocemos como anónimo, ¿no? Anónimos, también podemos pensar que había una pluma de mujer. No solamente, digamos, la dificultad estaba en escribir y trascender siendo mujer, sino en el peso social que implicaba ser mujer y escribir. ¿Sí? O sea, como cualquier actividad que está pensada para los varones, ¿no? Entonces, inclusive Luisa May Alcott, que yo la quiero muchísimo, que es la que escribió Mujercitas, bueno, ¿qué empezó haciendo? Primero escribiendo con seudónimo de varón también. Y después, bueno, escribiendo para las infancias, porque las mujeres, bueno, pueden escribir cuentitos para chicos. ¿Sí? Claro, después Mujercitas empezó como a quedar un poco, un poco corto para las infancias, ¿no? Un poco le quedaba grande a las infancias. Y bueno, hizo una lectura este, que trascendió. O también novelas románticas, Corín Tellado, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres están para el romance, para las infancias, ¿no? Entonces, bueno, hay, como están para el romance y para las infancias, alguna cosita que queda al costado, como escribir para, digamos, solidificar la idea del amor romántico, bueno, vale. Escribir para las infancias o ser maestra, ¿no? Maestra, enfermera, todas esas cositas que tienen que ver con los cuidados y con las cosas de la casa, vale. Bueno, por supuesto, escribir recetas de cocina, ¿no? ¿Quién otra? No va a venir un señor a explicarnos cómo vamos a cocinar, ¿no? Que nos expliquen las mujeres, ¿no? Em, pero bueno, la cuestión es que no, la idea no es leer a mujeres solamente porque son mujeres, por eso se llama escritoras extraordinarias, sino también a aquellas que justamente están por fuera de lo ordinario, ¿no? Entonces, mira, acá hay muchos datos. Si quieren aportar en el grupo o en el chat, yo estoy segura que hay miles de millones de datos de gente de mujeres que escribieron con seudónimo de varón. Después, por ejemplo, después, por supuesto, están las copistas, ¿no? Las secretarias, las esposas de los escritores, ¿sí?
que, bueno, ha habido no pocos conflictos, ¿no? Sobre la autoría de algunos libros con sus esposas copistas. Hay este, famosas esposas copistas. Entonces, bueno, pero también es digamos, es como una pequeña desviación de ser secretaria, ¿no? Como una desviación o como una especificidad de la secretaria. En vez de tipear la carta del empresario, bueno, tipeo lo que dice el escritor, pero siempre como en esa zona, ¿no? Entonces, para pensar por qué son extraordinarias, vamos a pensar un poco qué es o qué es para mí la literatura, ¿sí? Y por supuesto, cuando pensamos qué es algo, bueno, mm, vamos a pensar qué no es la literatura, ¿sí? Entonces, para pensar qué es la literatura, a mí me gusta ir a los rusos, bueno, para pensar eso y otras cosas, me gusta ir a los rusos, que son los primeros, ¿no? Los formalistas rusos, los famosos formalistas rusos, son los primeros que empezaron a pensar que el objeto del estudio de la literatura no podía ser el mismo objeto de otras ciencias, ¿no? Porque antes de los formalistas rusos, los libros se analizaban desde la filosofía. Opa, por favor, micrófono. Elsa, ¿quién más tiene el micrófono? A ver si ahora yo puedo, que estoy en funciona. Ya digo, ¿dónde están participando? A ver si puedo ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, pero, qué cosa, no me sale. Bueno, No sé si podés, Raquel, porque yo que hago también, que uso Zoom, no puedo yo cortar. Tenemos que apelar a la buena voluntad y habilidad de la alumna o alumno para que por favor corte el micrófono, a ver si me ¿sí? sale ahora. A ver, espera, a ver. A ver, Silenciar a todos los participantes actuales y nuevos, sí. A ver, me salió. Bueno, estaba diciendo entonces que antes de los formalistas rusos se pensaba, se analizaba el análisis literario, la crítica literaria, se hacía usando otras ciencias, ¿no? Les decía, la psicología, la filosofía, la sociología, ¿sí? Entonces, los formalistas rusos, bien, reciencito empezado el siglo XX, no más ahí de la revolución, se juntan eh, y dicen, no, tiene que haber un algo específico, un objeto específico de la literatura, ¿no? Y llaman a ese objeto bueno, lo van a ir construyendo, eh, literaturnos, ¿sí? Como la literaturiedad, ¿sí? Y dicen, ese es nuestro objeto de estudio. ¿Y qué es eso? Eso que hace que una obra sea literaria y que otra no sea literaria, ¿sí? Les leo. Cuando se juntan, hay dos grupitos, uno que es el Círculo de Moscú y otro que, bueno, tiene hoy una sigla en ruso. Después se van a mudar al Círculo de Praga, pero lo primero que hacen es armar como una especie de manifiesto. Y dicen, la finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión, no como reconocimiento. El procedimiento es el proceso de singularización de los objetos y el procedimiento que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción en el arte es un fin en sí mismo y debe ser prolongado. Esto dice Todorov, que es uno de los principales formalistas rusos. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, ¿lo podéis releer? Pero cómo no, lo voy a releer. Igual lo voy a explicar, ¿sí? Así que Está bien. tranquilidad.
Les quise traer un Bien. concepto ahí del señor Todorov, que es uno muy famoso, pero lo voy a explicar parte por parte. Dice, la finalidad del arte es dar una sensación de objeto como visión, no como reconocimiento. El procedimiento es el proceso de singularización de los objetos y el procedimiento que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción en el arte es un fin en sí mismo y debe ser prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para saber si una obra es literaria, el objeto, o sea, lo que describe, lo que cuenta, ¿sí? esa obra, no debe ser un reconocimiento. Quiere decir, no es que tenemos que todos coincidir en qué es ese objeto. Digamos que yo describo el mate, acá está mi mate, ¿no? Entonces, yo lo describo, ustedes no lo ven, escribo sobre el mate y todos lo reconocemos. Ah, y es como, es mi mate este, es igual a mi mate, ¿sí? Entonces, lo que dicen los rusos es que así yo no me doy cuenta de que estoy percibiendo algo. Y el objeto, el objetivo del arte es poner en valor la percepción, que ustedes se den cuenta que están percibiendo algo. Es decir, que Perdón, ustedes, Raquel, sería poner la parte creativa propia. esperen, tengan paciencia, escuchen y tengan paciencia. No traten de llegar a una conclusión rápida porque este es un concepto complicado. Entonces vamos Sí, despacito, lo bien, vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Pero traten de posicionarse frente a lo que escuchan eh, sin tratar de entender rápido. ¿Sí? No, no se preocupen, bien, porque tenemos todo el año aparte, ¿sí? Porque esta es la base sobre la cual nos vamos a parar para pensar la literatura. Entonces, repito, el fin del arte es hacer que quien reciba, quien lea, quien vea, se dé cuenta de que está percibiendo, ¿sí? O sea, desnaturalizar la percepción. Se tiene que dar cuenta. ¿Sí? Lo que dice Todorov es que en el arte la percepción es un fin en sí mismo. Y entonces la forma debe ser lo suficientemente compleja, él dice oscurecer la forma, ¿sí? Aumentar la dificultad. Es decir, tiene que ser suficientemente compleja como para que yo me dé cuenta de que estoy leyendo, de que me dé cuenta de que estoy percibiendo, ¿sí? No me olvido de mí. Me presentifico cuando veo una obra de arte, cuando estoy frente a una obra de arte. Vino que uno lee y dice, ¡oh, puta madre! ¿Quién pudiera escribir una frase como Borges? ¿No? ¿Sí? Me separo un poco y digo, uff, esto, ¿no? Que como que me tengo que separar un poquito del libro, parar y volver y decir, no te puedo creer lo que escribió esta mina, no te puedo creer lo que escribió este tipo, ¿sí? Eso es el goce estético. Entonces, una obra tiene que provocar un goce estético. Quienes me siguieron cuando leímos el Ulises de Joyce, ¿sí? Vieron que este goce estético no quiere decir necesariamente pasarla bien, ¿está? Porque a veces es como Joyce, por ejemplo, la forma está tan oscurecida y es tan compleja que me siento como rechazada por el libro, ¿no? Digo, pero por favor, no puedes escribir como va, ¿eh? Todo derechito para adelante, ¿no? Entonces, pero hay algo que a mí o sea, la percepción no solamente es de cosas placenteras. Yo me doy cuenta de que estoy percibiendo a veces cosas placenteras, a veces cosas que me dan rabia, a veces cosas que me dan rechazo, ¿sí? A veces cosas que me ponen contenta, a veces cosas que me ponen un poco gris, pero siento la percepción, ¿no? La percepción está en el primer plano. ¿Se entiende? Háganme así si se entiende. ¿Sí? Bueno, entonces, por lo tanto, el arte no es para ser
más asequible, más agarrable la realidad. No ese es el fin del arte, ¿sí? Al contrario, es para desfamiliarizar la realidad, para desautomatizar la percepción. Cuando yo leo el mate descrito por alguien que hace literatura, es como si conociera el mate por primera vez. No es mi mate de siempre. Es como descubro el mate. Desfamiliarizo lo que veo todos los días y lo vuelvo a ver con otros ojos. Ese es el impacto, digamos, de una obra literaria. Los rusos llamaban a esto ostrañeñe, ¿no? El extrañamiento. Es decir, generar un extrañamiento respecto de las cosas, de los objetos, no solamente los objetos, de los hechos, ¿sí? Y es una cosa rara, digamos, porque a veces cuanto em, más desfamiliarizado está algo, más cerca de mí lo siento. ¿Vieron? Es como extraño lo que pasa. Digamos que leo una historia de amor, por decir algo, ¿no? Que supongo que todo el mundo acá en la sala habrá atravesado en algún momento alguna experiencia de amor, ya sea fallida, exitosa, lo que sea, ¿no? Se ha enamorado alguna vez. Es muy difícil compartir eso porque no, lo que sabemos del amor son como los síntomas del amor, ¿no? Pero ¿qué es el amor? Es muy difícil, ¿no? De tocar ese objeto. Es de un grado de abstracción muy grande y además tiene que ver con la experiencia y es una experiencia muy complicada de describir. Y leemos una obra donde vemos como por primera vez esto, algo que no solamente vivimos, sino que lo vemos en todas las películas del mundo y etcétera, ¿no? Y es como que capturamos algo que no habíamos capturado antes. Y eso, esa captura, esa cosa extraña que nos pasa con el objeto, a su vez nos acerca más, ¿sí? A su vez nos acerca más. ¿Me siguen por ahí? Entonces, esto implica separar lo que entendemos por narración y lo que entendemos por literatura, ¿sí? La narración no es la literatura. La narración es, qué sé yo llego del laburo y me encuentro con alguien, con mi hijo, con la pareja de ustedes, se encuentran con alguien y le cuentan lo que pasó en el trabajo, les pasó en el trabajo. Pero que hay gente que tiene como un arte para contar una huevada que uno dice, ay, contame más, ¿no? Que queda ahí capturado por ese narrador, por esa narradora, eh, y por ahí está contando, qué sé yo, un día común y corriente, ¿sí? La narración es aquello que sucede alrededor del fogón, es lo que sucede todos los días, todas las personas que estamos en el lenguaje, es decir, las que no estamos locardis, ¿sí? O estamos medio locardis, pero estamos dentro del conjunto de los locardis que funcionamos, narramos, todo el tiempo narramos, ¿sí? Cuando te presentás a un trabajo nuevo y narrás tu historia, perdón, laboral, cuando no sé, te presentás en una ronda, haces un poco tu autobiografía, definís con qué hechos, ¿sí? La literatura puede tener narración o no tenerla. O para quienes vimos Saer hace poco, puede tener lo que decimos una tasa de narratividad, es decir, una cantidad de hechos que se cuentan muy, muy, muy bajita. Es decir, contar algo muy chiquitito. ¿Sí? Con los que vimos Saer, vimos, por ejemplo, el cuento La Mayor, donde lo que se relata es un tipo que llega a su casa, se toma un té, sube la escalera, ve una carpeta, va a la terraza, mira la luna, fin. Y después se va a dormir.
Eso es todo lo que cuenta, que uno diría, no es algo que uno diría, ay, se me ocurrió una idea para un cuento y lo cuenta en una sobremesa familiar, ¿no? Oye, si yo cuento esto como idea para un cuento, me dicen, ¿y qué onda? ¿De qué va? O sea, es medio aburrido ese cuento. Entonces, la tasa de narratividad, como vemos, es muy bajita. Se cuenta algo pequeño en todo sentido. Vieron que no hay conflicto, no hay nada acá, ¿sí? Sin embargo, la forma de este pequeñísimo relato, ¿sí? Hace que esto sea una obra literaria, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra pista. La forma es lo que hace que algo pueda ser o una narración o pueda ser literatura. Entonces, ¿qué es la forma? Las formas son los procedimientos. Lo que dicen los rusos es, el arte es artificio, el arte es procedimientos. Eso es el arte, ¿sí? Un a propósito. Vieron que tenemos la imagen del escritor, de la escritora, eh, como medium, ¿no? Que se inspiró y le salió algo, ¿no? De las entrañas o de quién sabe dónde, y traca, 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 escribe, 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 y de pronto, ¡pam!, terminó a la imprenta. Bueno, no, ¿sí? No. Porque puede pasar, qué sé yo, que la gente se inspire y escriba y escriba una historia. Entonces ahí tiene un material, ¿sí? Con ese material hay que empezar a trabajar los procedimientos. ¿Qué serían los procedimientos en literatura? Decisiones estratégicas que se toman en primera persona, en tercera, cuál va a ser el narrador, ¿sí? Eh, para decir un procedimiento muy, muy evidente, pero después la metáfora es un procedimiento, las oraciones cortas con un verbo y sin adjetivos es un procedimiento, ¿sí? Bueno, y hay quienes han jugado con los procedimientos, jugado en el sentido de jugar, ¿no? Para, no sé, Italo Calvino y sus amiguitos armaron un grupo donde jugaban a las restricciones, ¿no? Para poner en valor esto de es un artificio. Por ejemplo, no vale escribir ninguna palabra con E. Entonces, para poder todavía, bueno, acá tengo la historia, ahora tengo que contarla sin poner ni una sola palabra con E, ¿sí? Como un ejercicio de esto, de artificio, de procedimiento, ¿no? Al máximo. Yo les contaba a algunos compañeros y compañeras que estuvimos viendo Flaubert hace mucho, que Flaubert en una carta a su amante, Colette, le escribió, me gustaría escribir el libro perfecto, un libro sobre nada. ¿Sí? Es decir, un libro que fuera solo procedimientos, sin contar nada, ¿no? El caso más extremo de esto, de la palabra sola, es la poesía, ¿no es cierto? En la poesía puede haber cero narratividad, o sea, no se cuenta nada, de nada, de nada. ¿Está? O también puede contar algo, pero no es que necesite contar algo para hacer una poesía, ¿sí? Bueno, la novela también, esto también aplica para la novela, ¿sí? Hay novelas que no, este, sería muy difícil escribir una contratapa, en el sentido de que se escriben las contratapas, por lo menos en la Argentina, ¿no? Que las contratapas dicen de qué se trata el libro. Entonces ahí hay tanta dificultad para saber de qué se trata el libro que es muy difícil escribir la contratapa, ¿sí? Una vez a mí me rechazaron un libro en una editorial justamente por eso. ¿Qué ponemos en la contratapa? No se entiende de qué se trata, ¿sí? Que bueno, igual había que hacer un esfuercito y por ahí se podía saber de qué se trataba, pero bueno, en general los editores de las editoriales
subestiman mucho a los lectores, ¿no? Entonces le parece que los lectores necesitan siempre poder decir de qué se trató el libro, ¿no? Que para mí lo más lindo de un libro sería poder terminar el libro, cerrarlo y decir, como cuando uno sale del cine y ya la gente ya quieren hablar del cine y uno dice, para, déjame, déjame que me baje esto que me pasó, no quiero analizar nada, no quiero nada, ¿no? Quiero estar con mi percepción, no con lo que sentí. Bueno, eso sería para mí el ideal, ¿no? De un libro. ¿Sí? ¿Ven cómo vamos como descartando unos cuantos, ¿no? Libros. Vamos sacando del mapa unos cuantos libros que leímos. Pero pongámosle que nuestras escritoras hacen literatura, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sería lo que no es literatura, entonces. Eh, pero dijimos que vamos a leer escritoras extraordinarias, ¿sí? Ya con escritora para mí es alguien que hace literatura, ¿sí? O sea, es alguien que ha tomado decisiones estratégicas, es alguien que tiene la idea de la percepción como el fin en el arte, ¿sí? Ahora, de esas escritoras vamos a elegir, o voy a elegir porque es mi prerrogativa, elegir yo, escritoras extraordinarias. Entonces, si pensamos en algo extraordinario, estamos pensando en la vanguardia, ¿sí? Que como ustedes saben, la vanguardia es un término militar. Nosotros vivimos mucho en la metáfora militar. Este, la metáfora militar y la metáfora médica nos atraviesa mucho, sobre todo en la política, ¿no? Vieron que todo dictador quiere exterminar o erradicar o extirpar un tumor, ¿sí? La sociedad está enferma, etcétera, ¿no? La metáfora médica aplica muchísimo sobre todo a la política represiva. Em, la vanguardia también es un concepto que es militar. Y la vanguardia, como concepto militar, es una posición, ¿sí? Es una posición adelantada, no como en el fútbol que está prohibido, ¿no? Sino una posición adelantada. Entonces, en esa posición adelantada quiere decir que el libro, más que decir qué está pasando en la literatura ahora, es un libro que nos permite sospechar qué va a pasar en la literatura, ¿sí? Es una posición adelantada. Y como posición adelantada, muchas veces en el tiempo histórico en el que ese escritor, esa escritora escribe y incomoda, ¿sí? Volviendo a Joyce, que ya sabemos que era un loco canchero, le decía, voy a escribir un libro para que los críticos se estén arrancando los pelos de acá a 300 años. ¿Mm? Bueno, ya sabemos que no la pifió tanto, ¿no? En su momento fue un libro, además de que fue a juicio, ¿no? Porque digo, cuando una sociedad no puede comprender algo, las instituciones son las que más rechazan eso, ¿no? Entonces fue a juicio, por ejemplo, por su libro, ¿no? Eh, Porque hay un personaje que caga, ¿no? En el Ulises. Pero además él escribió, que eso nos han sido muy útiles, unos cuadros sinópticos para explicar el libro, para que sus amigos lo entiendan, ¿sí? ¿No? Y un cuadro sinóptico, dos cuadros sinópticos de cómo lo había hecho o qué es lo que había que entender de ese libro. Entonces son escritores, escritoras que no suelen tener muchísimo éxito en su momento, en el momento histórico en el que escriben, ¿sí? Porque la vanguardia, por definición, no es tan popular. O sea, estás adelante, estás como medio Solari, ¿no? En esa posición. Em, entonces, para pensar la vanguardia,
bueno, hay un escritor argentino que pensó mucho el tema, ¿no? Que es Ricardo Piglia, no sé si lo conoce, ¿sí? Está un poquito sobrevalorado para mí, pero es un tipo que realmente se ha dedicado a pensar y se ha dedicado a la divulgación de la crítica literaria, ¿no? Es un crítico que justamente ha sido muy, muy popular y yo lo que más me gusta de él es cómo ha, digamos, derribado esos lugares donde están los escritores, esos difíciles que no se pueden leer, ¿no? Él los ha popularizado. Yo les recomiendo mucho las clases sobre Borges que están en YouTube, ¿sí? Que las dio en la televisión pública, cuando la televisión pública tenía un poquito de onda, que son espectaculares y las entiende todo el mundo. Todo el mundo entiende esas clases, ¿no? Así que en ese sentido yo lo quiero y lo respeto mucho. Entonces, él pensó bastante sobre la vanguardia. Entonces, él piensa la vanguardia en tres, de tres modos, ¿no? Por un lado, la vanguardia estética, que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que está pensando en romper con lo formal, ¿sí? Sobre todo con lo que se pondera en ese tiempo histórico, ¿sí? La vanguardia política, en el arte estamos hablando siempre, ¿no? Que piensa el arte como una herramienta de cambio o de resistencia, ¿sí? Y la vanguardia narrativa, que es aquella que hace dialogar, no es que hace cosas nuevas, sino que hace dialogar formas novedosas con el entorno social, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Ahora, bueno, para Piglia, los más, más fuertes, los más potentes de la literatura son aquellos que combinan todas estas cosas, ¿no? Alguien que innova en lo formal, que a su vez tiene no es que él mismo tiene, digamos, sus libros tienen una posición política y a su vez hace que esas innovaciones dialoguen con su entorno, ¿no? Con el momento social en el que está escribiendo. Y para mí, lo que mejor ejemplifica esto es lo que dice Benjamin, o Benjamin, como quieran decirle, ¿no? Walter Benjamin, que es uno que pensó mucho, mucho, mucho sobre el arte, sobre todo, ¿no? Entonces, él dice, Perdón, Raquel, sí, perdón, tenemos una interferencia muy grande. El micrófono de Daniel. Daniel, cerrá tu micrófono. Sí, Vuelvo, hay una si no, interferencia total. ahí está, ya está, listo. Ahí está, muy bien, gracias, Dani. Bueno, ¿qué dice Benjamin? Que la vanguardia en el arte es una respuesta formal a un problema histórico y político. ¿Sí? Para mí esa es como la idea más linda acerca de la vanguardia y el arte, ¿Lo ¿no? podés, lo podés repetir, Raquel? ¿Cómo no? Les decía que Walter Benjamin dice que la vanguardia es una respuesta formal, es decir, de la forma, de los procedimientos, ¿sí? A un problema histórico y político. Entonces, cuando Piglia, Perdón, ¿se refería solo a la literatura o a cualquier tipo de vanguardia? de vanguardia artística, a cualquier tipo de vanguardia artística, ¿sí? Entonces, Piglia, cuando hace su libro Las tres vanguardias para pensar vanguardias argentinas, ¿sí? Elige a Walsh
a Rodolfo Walsh, a Manuel Puig y a Juan José Saer. Entonces, ¿cuál es el problema histórico y político que él dice que estos escritores encuentran un modo formal de dar respuesta? El problema es la ponderación, más que la ponderación, la hegemonía de la comunicación, de los medios de comunicación. ¿Sí? Porque, vamos un poquito para atrás, si dijimos que el fin del arte es la percepción, ¿sí? El fin del arte no es la comunicación. ¿Se entiende? Uno puede decir de una obra, no entiendo, y al mismo tiempo puede decir de esa obra, me dejó patitiesa. ¿Sí? O sea, no entiendo es como constitutivo del arte. ¿En qué sentido no entiendo? ¿Sí? Ahora vamos a pensar un poquito en no entiendo, pero en todo caso, yo sé que lo que yo entiendo puede ser distinto a lo que vos entendés. O inclusive hay algo que entiendo, que yo sé que entiendo, pero no te lo puedo explicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la metáfora, y la metáfora aplica a todas las artes, pero bueno, estamos hablando de literatura, tiene como definición la, em, lo polisémico, es decir, que admita distintas explicaciones, distintos sentidos. Perdón, Raquel, perdón. ¿Eso podría describirse también como que nos pasa a veces con un cuadro? Claro, el arte en general, ¿sí? Una pintura que decimos, no me Si dice no, nada, no pero podríamos tolerar el arte abstracto, porque ¿qué es eso? No se ve nada, no se entiende nada, ¿no es cierto? No, no se entiende nada desde el punto de vista de la comunicación cotidiana, ¿sí? Entonces, la comunicación cotidiana es La música es muy distinta al claro. arte. ¿Cómo? La música es muy claro ejemplo. La música no tiene sostén. La música no La tiene música, sostén. exactamente. ¿Sí? Si no, no aguantaríamos una música sin letra, ¿no? Entonces, como decíamos que el arte no tiene como fin la comunicación en el sentido de la comunicación cotidiana, si yo les digo, nos juntamos a las 3, no puede ser polisémico eso, porque tenemos que entender todos que nos juntamos a las 3. ¿Está bien? Ahí el fin es la comunicación, es que nos entendamos. En lo cotidiano, vieron que siempre se dice, acá hay problemas de comunicación. Claro, si no nos entendemos, es muy difícil convivir, es muy difícil hacer algo juntos y juntas, ¿verdad? Entonces, en lo cotidiano, el lenguaje tiene como fin la comunicación, ¿sí? Ahora, en el arte, en la literatura, el lenguaje no tiene como fin la comunicación. No quiere decir que no entendamos un pomo, pero que decir, no es el fin principal, no es el fin último. Admite distintos sentidos, admite distintas interpretaciones, ¿sí? Vieron que terminamos un libro y uno dice, no sé, se quedó, y la otra dice, no, nada que ver, se fue, ¿no? Dice, bueno, es un ejemplo muy tosco, pero quiero decir, admite distintos sentidos. No solamente en la trama, sino cuando vamos leyendo una metáfora, la metáfora tiene que tener distintos sentidos, si no, no es una metáfora. ¿Sí? Las metáforas, cuando significan una sola cosa, decimos que se congeló. ¿Sí? Cuando yo digo ojos de cielo y entonces son ojos celestes, se congeló. ¿Está bien?
Alguien la usó por primera vez y después usó tanto, tanto, tanto que se desgastó y ya no sirve más como metáfora. Sirve como comunicación. ¿Está bien? La boca del subte es una metáfora porque el subte no tiene boca. Pero todo el mundo entiende que si yo digo te veo en la boca del subte es porque te veo en la entrada. ¿Está bien? Entonces, las metáforas congeladas sirven para comunicarnos. Pero cuando vemos eso en un libro decimos está lleno de clichés. ¿Sí? Su boca era, no sé, una rosa, un pimpollo que estaba por estallar, sus ojos de cielo, su piel de mármol, ¿no? O sea, son todas metáforas congeladas que sirven para comunicar porque todos nos hacemos la misma idea. Piel blanca, boca roja, ojos celestes. No hay falla ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando la metáfora no está congelada, es polisémica, decíamos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Piglia? Que en este mundo, en este momento, que es un momento que abarca mucho tiempo, ¿no? Porque Piglia inclusive ya se murió hace unos años, los medios de comunicación han invadido la literatura, ¿sí? Entonces, el fin último de la literatura parece ser la comunicación. Entonces, lo que tiene que pasar cuando uno lee un libro es no extrañar extrañar en el sentido del extrañamiento, la realidad, sino sentirnos identificados, identificadas, ¿sí? Si es un libro que habla del sur de la ciudad, yo que vivo en Parque Patricios, tengo que decir, ay, es como, mira, lo estoy leyendo como si estuviera caminando por mi barrio. Es igual, la realidad es igual al libro, el libro es igual a la realidad, ¿sí? Tiene que comunicarse claramente, que eso es algo que viene de los medios de comunicación. En una noticia no puede haber distintas interpretaciones, ¿sí? La noticia tiene que, uno termina de leer una noticia y tiene que saber qué pasó, ¿está bien? Aunque hay algunos periodistas que por ahí no lo entienden y uno no entiende un pomo, y dice, pero al final, ¿qué pasó acá? No entendí nada, ¿sí? O sea, el periodismo, que es el que sí intenta contar una realidad, aunque sabemos que por supuesto no es objetiva, porque eso no lo podría hacer nadie, ¿sí? Nadie podría contar objetivamente la realidad, pero en todo caso contar una serie de hechos o contar cosas, bueno, eso es el objetivo principal, la comunicación, por eso se llama medios de comunicación. Tiene que comunicar. ¿Sí? Inclusive si sabemos que los diarios comunican la idea del dueño de esa editorial, también tiene que comunicarlo claramente, ¿sí? O sea, el objetivo es comunicar, que la gente entienda que pasó lo que decimos que pasó. ¿Está bien? Me refiero, ahí voy, Dina, ¿eh? Me refiero a la cuestión procedimental, ¿no? De procedimientos. Yo en una noticia, por ahí estoy mintiendo, ¿sí? Lo que decimos claramente. Por ahí es una mentira, pero esa mentira tiene que estar bien comunicada. O sea, la gente tiene que leer y entender lo que ese diario quiere que yo entienda. Entonces no puedo meterle 200 metáforas, no puedo, no puede tener un final abierto esto, ¿entiende? Porque no sirve para el objetivo de la comunicación. Sí, Dina, dime. Lo que quería decir es que estos cursos son un buen ejemplo de lo que estás diciendo. ¿Por qué? ¿Nadie entiende un pomo? Eh, no, en el sentido de yo creo que cada cual entiende de estos cursos alguna cosa que por ahí no tiene por qué coincidir con la bajada de línea tuya. Y que la riqueza de estos cursos es justamente eso, o sea, la posibilidad de establecer distintas lecturas y distintos giros
sobre cada uno de los aspectos literarios, del arte literario que vos planteás. Y eso creo que lo dije más de una vez. Ay, bueno, muchas gracias. Yo creo que la enseñanza o la docencia está más cerca del arte que de la ciencia, ¿no? En el sentido de que se va construyendo, ¿no? Se va construyendo en la medida que lo vamos tratando de, este, de hacer. El conocimiento no está previamente, ¿no? Lo vamos armando. Entonces, para sintetizar, ¿por qué dice que Walsh, Puig y Saer serían como las tres vanguardias de la Argentina? Porque respondieron de manera formal a este problema histórico y político, porque es una cosa grave, digamos, en relación a la política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por muchas cosas, pero entre otras, porque nos plantea un círculo cerrado entre el mundo y el arte. ¿Se entiende? Y el arte tiene la posibilidad de abrir el mundo, de abrir lo que llamamos la realidad. ¿Sí? Entonces, al armar un círculo cerrado, es decir, cuento el mate, tomo el mate, cuento el mate, si estoy acá encerrada, la realidad y el libro son casi una misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, estoy en una encerrona. Estoy en una encerrona. Es la que es. El mundo es lo que es, la realidad es lo que es, punto. Lo que hacemos con los libros es contarla. Y vos lees y decís, uy, me enteré de cómo es no sé, el conurbano, que no he ido nunca. ¿Sí? Me enteré cómo es, qué sé yo, inclusive una historia de fantasmas. ¿Sí? Digo, porque lo que tiene que contar puede ser fantástico, pero la cuestión son los procedimientos. Es decir, desde el punto de vista de la percepción no se movió nada. El arte toca una fibra que solo el arte puede tocar. Y eso lo saben muy bien los dictadores. ¿Sí? Porque los dictadores no es que solamente prohíben, ¿sí? Los dictadores producen cultura, producen obras de la cultura. Y son obras de la cultura que tienen digamos, esta característica, que son cómodas. ¿Sí? Ustedes saben que la CIA es la mayor financiadora de Hollywood. ¿Sí? Y ha tenido un éxito tremendo con su proyecto. En cualquier casa de cualquier lugar del mundo, ahora sabemos qué es la libertad, cómo es eh, qué es el buen vivir, que es tener dinero, claramente, ¿no? Inclusive vamos viendo y vamos entendiendo que la salud es privada, por ejemplo. Inclusive contando cosas malas. No sé si ustedes vieron Breaking Bad, que es una serie muy famosa. Bueno, Breaking Bad es un profesor de química que tiene cáncer, se hace un tratamiento, para hacer ese tratamiento hipoteca su casa, pone todos sus ahorros, porque es un tratamiento carísimo. Es un profesor, o sea, está en blanco el tipo, ¿no? ¿Sí? Está en blanco. Bueno, el tratamiento falla, tiene que hacerse un segundo tratamiento, ya no tiene nada para poner. Entonces tiene un alumno que sabe de drogas, él sabe de química y dice, y bueno, ya fue, si me voy a morir, ¿sí? Voy a hacer guita. Entonces, o sea, esta es la premisa de la serie. La premisa de la serie es que vos tenés cáncer y si no tenés plata para pagar el tratamiento, te morís. O te dedicas al narcotráfico, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, quiero decir, la premisa es algo que se da por cierto, que se da como por verdad. Es un mundo, son las coordenadas de un mundo donde sucede una determinada historia.
Entonces quiero decir que los dictadores saben mucho, los dictadores, la derecha, ¿sí? Saben mucho del efecto que tiene el arte. Y Breaking Bad no es una serie, justamente cuenta una historia, pero tiene mucho en los procedimientos, ¿sí? O sea, te toca, hay una fibra que te toca, no es la narración, que es lo que yo acabo de contar, y puede ser un plomazo también, ¿no? Qué sé yo, a mí me resulta infumable una serie con narcotraficantes, pero está hecha de un modo, justamente, ¿sí? Que te toca, ese tema que te puede no interesar, te toca una fibra que es difícil de explicar. Entonces se van anudando sentidos, se van anudando sentidos. ¿Está? Entonces, él dice, Walsh, para dar respuesta a este problema histórico y político, inventa un género en el que se trae los procedimientos literarios al periodismo, es decir, lo invierte. Esto que está pasando, que el periodismo se metió con la literatura, él lo invierte y mete la literatura dentro del periodismo, dentro de lo que él inventó, que es la no ficción. ¿Sí? Es decir, es una novela, pero que no es ficción. Los hechos pasaron de verdad. Los procedimientos son procedimientos literarios. Quien lea Operación Masacre, ¿sí? Va a saber que tengo razón. Entonces, él, todo lo que sabe de literatura, que sabe un montón, ¿sí? Sabe un montón, lo aplica en el testimonio. ¿Qué hace Puig, Manuel Puig, para dar respuesta a esto? Bueno, Manuel Puig toma la cultura popular, el cine, los folletines, ¿no? Pero no cualquier cine, sino el cine popular, el cine de Hollywood, el cine de teléfono blanco, ¿no? El cine de escalera de mármol, ¿sí? Ese tipo de cine, bien, bien popular en ese momento, y lo trae a la literatura. Lo mete en la literatura, en su literatura. Además toma los diarios, además toma todo lo que le sirve, toma informes policiales, por ejemplo, ¿sí? Y lo mete en la literatura. Y entonces hace un libro de alta cultura, ¿sí? Pero usando materiales de la cultura popular. Como un engaña pichanga. Vos le vas a agarrar boquitas pintadas y decís, ay, pero. La tradición de Rita Hayworth, y uno dice, parece simple, todo muy simple, ¿no? Y es un engaña pichanga, porque es de una complejidad muy grande. Entonces, y dentro del cine, no solamente se trae, o sea, tematiza todas estas cosas que yo le digo de Hollywood de los años 50, sino que se trae procedimientos del cine. El montaje, la fragmentación, ¿sí? Todas cosas que vienen del cine, que él estudió cine, y se la trae la literatura, ¿sí? Por ejemplo, si leyeron El beso de la mujer araña, ¿sí? Que es un libro para mí superlativo, superlativo, ahí el tipo hace una innovación tremenda desde el punto de vista formal, tremenda, porque es un libro construido solo con diálogo, pero el diálogo no está contextualizado. Es decir, es como si estuviéramos escuchando. Hablo yo, habla vos, hablo yo, hablo vos, habla yo, habla vos, pero no pongo, por ejemplo, no sé, no pongo ni quién habla, ni dónde está el que habla, ni qué le está pasando al que habla. No hay narrador.
No hay narrador guía turístico, no sabemos nada. Lo que vamos sabiendo es por lo que van conversando. Pero además, como si esto fuera poco, usa la nota al pie, que se supone que, volvemos a la comunicación, que se supone que es para que entendamos mejor. La nota al pie es cuando algo no se entiende o nos parece que alguien puede no entenderlo, se explica mejor abajo, o se le da un contexto, o se cuenta una nota de color. No. La nota al pie es totalmente arbitraria, está en cualquier parte, y lo que hace es poner textos médicos o pseudomédicos, médicos, psiquiátricos, etcétera, de lo que se dice acerca de la homosexualidad. ¿Sí? Entonces, esa nota al pie nos da un contexto, digamos, de dónde se está desarrollando esta historia en la que hay un homosexual preso por ser homosexual y un preso político, bueno, por hacer política. ¿Está? ¿Sí? Entonces, él toma entonces distintas cosas, como con la técnica del collage, digamos, y las mete en su literatura. Y Saer, Juan José Saer lo que hace es descomponer de tal manera el objeto que está describiendo, ¿sí? Descompone la percepción de tal manera, porque si escribo un objeto es porque estoy percibiendo, porque estoy viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? El ver es muy importante en Juan José Saer, lo descompone de tal manera que arma otra idea del tiempo. Lo que yo les contaba a los compañeros y compañeras que no estuvieron en otros encuentros, donde vimos Saer, de La Mayor. Esta historia mínima está descompuesta de tal manera, las acciones están descompuestas de tal manera, y la percepción está descompuesta de tal manera, que subir una escalera, ¿sí? Lleva un montón de tiempo. Mojar la galletita en el té, ver la luna, meterse en la cama, ¿sí? Es como si uno descompusiera. ¿Qué es tomar un mate? Tomar un mate es la acción, pero ¿qué hay adentro? No dice voy a tomar un mate, tomó un mate tal. No, estira la mano, ¿sí? Agarra el mate, hace presión, lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Digo, descompone las acciones, yo las descompuse en 3, él las descompone en 84, ¿sí? Entonces, fíjense que el objetivo de la comunicación queda diferido. Yo tengo que leer un párrafo gigantesco para entender que se tomó un mate. Digo, la mayor es extrema, pero después tenemos, por ejemplo, Nadie nada nunca, que cuenta la dictadura sin hablar de la dictadura jamás. Descompone, ¿sí? Él muestra la percepción, descompone la idea del miedo, la idea de estar alerta, ¿sí? Entre otras cosas. O glosa, que es una conversación de dos tipos acerca de una fiesta, lo que no fue ninguno de los dos, caminando unas cuadras. Pero ahí está la política argentina, cicatrices, la resistencia peronista. ¿Qué le pasa a un tipo que era abogado de un sindicato y peronista hasta la médula y cuando derrocan a Perón en esos 18 años? ¿En qué se convierte? ¿Sí? Es muy impresionante. Entonces, la comunicación no es que no se produzca, no es que uno no entienda, ¿sí? Pero no es la historia de un tipo él cuenta como la sintomatología, digamos, ¿no? El efecto que tiene una realidad en una persona, no explica esa realidad, cuenta los efectos de la realidad. Entonces es de una potencia tremenda, tremenda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿a quién vamos a elegir para empezar?
en esta, en esta tremenda exigencia que le vamos a poner a nuestras chicas? Bueno, yo elegí para empezar, que lo vamos a ver el encuentro que viene, porque voy a poner en el grupo de WhatsApp, donde espero que estén todos, y si no, me dicen después si lo sumo. Voy a poner todo lo que se lee acá va a estar en PDF en el grupo, ¿sí? Así que no se preocupen, no hay que conseguir nada. Pero elegí a una señora que se llamaba Aurora Venturini, platense, ahí para los que están en La Plata, em, que fíjense lo que le pasó a esta señora. Esta señora fue ignorada por la cultura durante toda su vida y a la edad de 85 se presentó al concurso Nueva Novela de Página 12 en el 2007. Yo tengo entre mis cocardas que perdí frente a Aurora Venturini, pues yo me presenté a ese mismo concurso y perdí. Y ganó el concurso, ¿sí? El prejurado dio muchas vueltas, porque no entendía si eso era una genialidad o un delirio cósmico, lo que estaban leyendo, ¿no? Y tampoco sabían si era un jueguito de alguien de Puan, de letras, o alguien que no sabía escribir, no sabía poner los puntos y las comas. O sea, era una cosa un objeto tan extraño que no sabían qué hacer. Pero el prejurado decidió mandarla al jurado y parece que el jurado, por supuesto todos señores, el jurado, parece que se pelearon bastante, ¿no? Para decidir si esta novela era ganadora o no, pero la cuestión es que le dieron el premio. Y a la edad de 85 tuvo su reconocimiento porque a partir de ese premio apareció la posibilidad de publicar en España, bueno, tuvo sus últimos 8 años de vida de una enorme actividad, tremenda actividad. Hay un documental que se llama Beatriz Portinari, creo, se los voy a poner en el grupo también, para que la puedan ver. Beatriz Portinari. Beatriz Portinari, gracias. Se los voy a poner en el grupo, también está en YouTube, que es muy lindo para que vean a la señora en La Plata, que era una loca importante, ¿sí? Una persona muy especial, muy particular. Porque no crean que se pasó todos estos años escribiendo y metiendo las cosas adentro de un cajón. No. Ella se autopublicaba, publicó más de 30 títulos, se autopublicaba, una vez por año más o menos, se hacía una presentación, iban 5 personas, y ella seguía para adelante, inventó el premio Aurora Venturini, premio literario Aurora Venturini, antes de ganar nada, antes de que la conociera nadie. Así que la autoestima no se vio mellada en ningún momento. Vamos a ver el encuentro que viene. Un poco de su biografía, porque la biografía es importante en la obra. Volviendo a los rusos, lo que ellos planteaban era la independencia total de la obra, ¿no? La independencia total quiero decir que uno podría no saber absolutamente nada del autor o la autora, y la obra se tendría que sostener igual, ¿sí? Que eso vemos que es otra de las cosas que no pasa en nuestro momento actual. ¿Sí? El escritor, la escritora son muchísimo más importantes que la obra. ¿Sí? Los escritores, escritoras trabajan de ser eso, ¿no? Van a la radio, acá, allá, qué sé yo, y se conoce al personaje más que a la obra. Y para eso parece ser más importante para esa persona que escribe. Pero bueno, más allá de eso, lo que decían los rusos estos es que uno podía no saber nada, nada de la biografía y eso no tenía ninguna importancia. Y es cierto, ¿sí? Podemos no saber nada de Aurora Venturini
y la obra se sostiene igual. Pero, como en este caso la biografía es un material permanente en la literatura de ella, está bueno conocer un poco. Y ahora les explico por qué digo un poco. Porque la historia de ella para sí misma no solamente fue material en sus ficciones, sino que cuando daba entrevistas, porque después tuvo muchísimas entrevistas cuando ganó el premio, a partir de ese momento, ella se fue como inventando también su biografía. Entonces, a un periodista le decía que su padre los había abandonado porque había perdido todo en los burros en La Plata. A otro le decía que, bueno, que se había ido un día y no sabían nada de él, por ejemplo. Le preguntaban si tenía hermanos y ella dijo, tengo un montón, no sé quiénes viven y quiénes no. ¿Sí? Hay un hermanito que aparece en muchos de sus libros que sus hermanas dicen que nunca existió, pero a su vez se genera la duda porque ella, la hermana que dice que nunca existió, es una hermana 15 años más joven que ella. Entonces, bueno, es todo un lío su biografía, ¿no? No es tan fácil decir, este, ni siquiera el árbol genealógico, ¿no? O sea, lo más como fácil, evidente. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Dónde vivías? ¿Cómo es la casa donde vivías? Todo eso es material, ¿no? Insisto, no solo de su literatura, sino, como decía acá la compañera, de la construcción de su propio personaje, ¿sí? De hecho, su familia eh, quedó ofendidísima con su obra, ¿no? Porque le decían, ¿y cómo era tu papá? Bueno, si quieren saber cómo era mi papá, lean mis libros. Entonces las hermanas se ofendieron mucho porque decían, ¿por qué decís todas esas mentiras? Claro, no sabemos si son exactamente mentiras o las hermanas no quieren, qué sé yo, que su padre sea tan vapuleado en en la opinión pública, ¿no? Además, dice unas cosas, todas las hermanas, digamos, en sus libros, son deformes. Tienen un dedo de más o un dedo de menos, siempre son deformes. Entonces, imagínense las pobres chicas, las chicas que ya eran recontra grandes, ¿no? Imagínense que ella empieza a publicar en editoriales grandes a los 85. Entonces, las chicas eran chicas grandes. Em, entonces, bueno, quedaron súper ofendidas. Pero bueno, de todos modos, a mí me interesa poder pensar un poco en las condiciones de producción, ¿no? De cómo una obra se construye o se crea en determinadas condiciones, ¿sí? Entonces, una de las condiciones de Aurora es que como el mercado editorial la rechazó siempre, porque no es que ella no mandaba concursos, no es que ella no trataba de publicar en editoriales grandes, eso le dio una libertad rayana con la impunidad, porque no es una escritora, ¿no? Que, bueno, fue, qué sé yo, como Carson McCullers, que la vimos en el curso anterior, que fue famosa a los 23 años. Entonces podía sentir alguna presión de sus editores, o para que escriba más, o para que escriba un libro igual al anterior, o qué sé yo, etcétera. O bueno, o perder tiempo dando notas o siendo famosa. No, ella estuvo al margen del mercado durante casi toda su vida. Y además se casó 2 veces, ella dice, mi primer matrimonio fue un error, mi segundo matrimonio fue un horror. El segundo matrimonio fue con Fermín Chávez, no sé si lo conocen, historiador también muy conocido. Pero bueno, el primer matrimonio fue con un juez federal muy conservador, un matrimonio rarísimo, que se murió y le dejó una pensión para toda la vida bastante linda, ¿no? Entonces con eso ella se podía autopublicar, podía dedicarse a escribir, tranqui, ¿no? Este,
eh, una persona muy austera, digamos, no, no, no solamente no era muy de salir, sino que tenía un poquito de agorafobia, ¿no? O sea, esa fobia a lo de afuera, entonces salía poco, salía siempre con su secretaria, porque se conseguía secretaria, porque eh, tenía mucho miedo a las computadoras. Decía que las computadoras estaban endemoniadas. Entonces escribía a mano y le dictaba a sus secretarias eh, que no podían escribir en la compu en su casa, tenían que ir a su casa después a escribir, o escribía en la máquina de escribir. Imagínense el manuscrito que recibieron en página 2, una cosa delirante, escrita a máquina, con liquid paper, corregida con virome encima, una cosa que en 2007 no se veía ya no se veía para nada, ¿no? Em, entonces, esta señora que nació en 1921, aunque ella dice que nació en 1922, o sea, no hay un dato sobre lo que ella no siembre alguna cuota de ficción. Eh, pero que fue anotada 4 años más tarde, cuando nació su hermana, ¿sí? Su hermana, ella se llama Aurora Angélica. A su hermana le pusieron Angélica Aurora. Y está anotada al mismo tiempo que su hermana, con lo cual tiene un número de documento contiguo, ¿sí? Y además nació como en el mismo día. Entonces, esa situación, ¿no? de cierta confusión entre ella y su hermana, mucho quilombo con los documentos, con los títulos, como, ¿no? Porque, qué sé yo, uno encuentra en la escuela un nombre que es prácticamente igual a otro y un número de documento que es prácticamente igual al otro, uno dice, hubo un error, ¿no es cierto? Bueno, así en montones de documentos eh, y títulos, etcétera. Pero la cuestión es que les cuento esto, ella tiene dos hermanas, ¿no? Está Angélica Aurora y Ofelia. Porque Ofelia sí heredó el nombre de su mamá y las otras dos tienen el nombre de sus abuelas, ¿no? Una abuela materna, otra abuela paterna, eh, fue homenajeada con el nombre primero, depende del nacimiento, ¿no? Entonces, la idea del doble, sobre la que vamos a trabajar la vez que viene, es una idea que trabaja en toda su literatura, ¿sí? El doble ha sido trabajado muchísimo en la literatura. Bueno, ella lo trabaja de un modo muy peculiar, pero siempre hay dos, ¿sí? Que tienen nombres muy parecidos y que funcionan como las dos caras de una moneda, ¿no? Em, Y siempre, o casi siempre, está este hermanito deforme que nació eh, con enanismo y otras dificultades, eh, según su versión, ¿no? No solamente en la ficción, sino su versión de la historia, su propia historia. Nació cuando ella tenía 10 años y tuvo rubiola, y en la familia la culpaban de haber contagiado a la madre de rubiola. Muchos años después, ella se enteró que su papá tenía sífilis y entonces, bueno, le trasladó la responsabilidad de la deformidad al padre. Todo esto de un sujeto que no sabemos si en realidad nació, ¿sí? Pero bueno, este hermanito era un hermanito que no cuidaba a nadie, que ella lo cuidaba a ella, y que era un mostrito, porque además de que no era solamente enano y deforme, sino que tenía muchas dificultades eh, de todo tipo. O sea, te decía apenas dos palabritas, ¿no? Em, bien.
Además de esto, ella lo que cuenta es que tuvo una familia de mierda, una madre de mierda, un padre horrible, etcétera, y todo era un espanto. Entonces ella lo que hizo para zafar, además de que tendría condiciones, fue ser una niña prodigio, que leía antes de los 4 años de corrido, que iba adelantando la primaria y la secundaria rindiendo libre. Y fue a la Universidad de La Plata, cuando las mujeres iban muy poco a la universidad, y además se fue a vivir sola cuando ya empezó a los 17 años la universidad. Entonces, otra cosa muy rara, las mujeres se iban con marido de las casas, y ella se fue sola a vivir ahí, con una compañera, ¿no? En una pensión. Y estudió filosofía. em, Estudió psicopedagogía, trabajó en lo que en ese momento era el instituto no, el no sé qué del menor, no sé cómo se llamaba en ese momento, y en ese trabajo conoció a Evita, ¿sí? Ella dice de Evita: nadie me maltrató ni me quiso tanto como Evita, ¿no? Se hicieron muy amigas. Y ella se hizo ferviente peronista antes, igual de conocer a Evita, ya lo había escuchado a Perón y bueno, se había quedado muy seducida con el discurso de Perón. Entonces, bueno, en el momento de la resistencia peronista, de la proscripción, ella se exilia en París. Y en París estudia psicología en la Sorbona. Otro dato extraño, ella dice que tuvo una institutriz francesa. Las hermanas dicen institutriz, no tuvimos nunca, y francesa mucho menos. ¿A dónde aprendió francés? No sabemos. Pero la cuestión es que aprendió francés y fue muy amiga de Sartre, de Simone de Beauvoir, de toda la crème de la crème, ahí de los existencialistas, y estudió psicología en la Sorbonne y, bueno, se dedicó bastante a ser psicóloga. Mucho más trabajando en los lugares donde había niños y niñas expósitos, como se decía en ese momento, ¿no? Em, entonces, bueno, fue una mujer muy, muy educada, ¿no? Y también ensoberbiada en esa educación. Muy peronista, recontra peronista, pero además muy católica, muy católica. Entonces, en ese mix extraño, porque ella era súper de vanguardia, no solamente en sus escritos, sino en su forma de vivir, inclusive en la forma de vivir los matrimonios. Porque ella dice: yo nunca aguanté una pelea, no discuto, siempre me rajé, siempre tuve el pasaporte en regla para poder rajar. Entonces, por ahí seguía casada, por ejemplo, con este juez, pero cuando se enfermó, ellos vivían en una casa grande, y entonces este juez, que le tuvieron que amputar una pierna por una diabetes mal diagnosticada, estaba en un ala de la casa, y ella estaba en otra ala. Él estaba con los enfermeros y ella estaba en otra. ¿Sí? Cuando se murió Fermín Chávez, ella se enteró por el diario, porque habían tenido alguna pelea, y ella dijo: yo no discuto, me rajo. ¿No? Entonces, esa forma de vivir muy fuera, digamos, de la norma, combinada con la iglesia. Y de hecho, ahí, cuando ya medio viejita, o bastante viejita, tuvo un accidente en la calle que la dejó medio muerta, en coma 4, y ella dice que estando en coma, conoció el infierno, literalmente. No, no una forma de decir, sino que conoció el infierno, conoció a el diablo. Y lo dice, lo cree con toda certeza. Y de hecho, en el documental van a ver que hay un cura que es amigo de ella, es un cura que hace exorcismos, es amigo de ella, y ella le cuenta, bueno, lo que le pasó en el sueño, y eso tiene un grado de verdad, ¿sí? No es una fantasía para ella, tiene un grado de verdad. Y de hecho dice que ese cura le sacó, no podía dejar de fumar, no podía dejar de fumar, y ese cura le hizo, no sé qué,
no sé, imposición de manos, qué sé yo, hizo que dejara de fumar. Entonces, fíjense cómo están las cosas como un mix muy raro, ¿no? ¿Sí? Una mina muy adelantadísima para su época, a su vez religiosa de la Iglesia Católica, ¿sí? Muy muy peronista, pero también bastante soberbia, digamos, ¿no? No es que era así del pueblo, ¿no? No, bastante soberbia. Entonces, un mix muy raro en el que produce sin parar, ¿no? Hasta un momento escribió solamente poesía y después empezó a escribir narrativa y escribió ensayos, hizo traducciones, sin parar, ¿no? Eh, y vamos a ver que la vez que viene, que hizo una literatura completamente radicalizada. Es una completa locura lo que hace. Sin dejarnos afuera. No es una locura que nos deja afuera. Es decir, no es que tiene, como decíamos, una tasa de narratividad baja. No, ella cosas monstruosas. Sobre todo la familia, ¿no? Como si ella dijera, la familia, ¿sí? Es la monstruosidad más grande. Y entonces vamos a ver monstruitos de todo tipo, ¿sí? Vamos a leer dos textos, si tenemos ganas. Si en el primero nos parece muy tremendo, pasamos a la otra Argentina, pero me parece que nos va a gustar. El primer texto es la novela con la que ganó el premio, que lo escribió para la novela, el concurso, perdón. Así que en 3 meses lo finiquitó, que se llama Las Primas. Y después vamos a leer Nosotros los Caserta. ¿Sí? No se preocupen, todo esto lo voy a poner en el grupo. ¿Sí? Los PDFs van a estar en el grupo. También les voy a poner el la película esta para que la vean en funcionamiento, para que vean la casita. Esta, lo que se llama la Biblia de Calefón, ¿sí? Tenemos Evita, Chaplin, todos los concursos que ganó en su vida, bueno, unas paredes, mamita, ¿eh? Este, un personaje muy especial. Pero bueno, insisto, no la elegí por personaje, sino que la elegí por la radicalidad de su literatura. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ninguna, Raquel, por mi parte. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay No, Raquel, una compañera que creo que no vino hoy, que preguntaba si quedaban grabadas las clases, porque Sí, ella no queda podía. grabada. Ahora vamos a ver cómo la subo. Téngame paciencia porque nunca lo hice. Bien. Por ahí, Esther, después me puedes ayudar por privado o le pido a Gaby que me ayude. Pero sí, la voy a poner. Digamos, cada vez que hacemos un encuentro, no digo el mismo día, pero el otro día, les voy a poner el encuentro en el grupo también para que puedan volver a verlo o Ah, qué bien. compartirlo, lo que se les dé la gana, ¿sí? Y dale, Raquel, cualquier cosa, lo que te pueda ayudar, dale nomás, porque yo también aprendí a los ponchazos, imagínate. Todos aprendimos igual. Sí, yo pensé que no me iba a tocar aprender esto nunca en la vida, pero me tocó. Siempre hay. Raquel, una preguntita. ¿Ya pensaste que otras autoras o lo vas a ir Sí, armando? ya pensé, pero bueno, lo vamos a ir administrando la información. Porque después se me vienen. Igual hay algunas cosas que pensé y otras que vamos a ir construyendo. ¿Sí? Perfecto. Porque yo también estoy metiéndome en este mundo porque no he sido una lectora de mujeres particularmente. Bueno, pero hoy en día hay mucha Hay literatura de muchas. mujeres. Y como les decía al principio, no vamos a leer solamente mujeres de países centrales. Vamos a leer mujeres de otros lados, entonces me toca primero investigar un poquito, ¿sí? Claro, yo estoy fascinada con Han Kang.
Ah, bueno, vamos a leer coreanas también. Sí, vamos a leer coreanas. Teresa, dime. Bueno, Raquel, no, agradecerte porque para mí me has nutrido y es una exposición que sinceramente para mí ha sido muy rica. Por eso ahora lo que quiero es, no sé, disfrutarla porque tomé muchísimos apuntes. Así que bueno, hasta acá llegué yo. No, no se preocupen, que no Porque, vamos a hacer más hoy, ya es un montón, les quemé la cabeza. Y no, además no, así me preparo, les voy a mostrar la remera con la que voy a ir a la marcha, bueno. a ver si se ve. A ver, ¿qué dice? ¡Epa! ¿Qué No dice se ve, a Raquel ver. que no veo un pedo? El El tibio tibio de de hoy hoy es es el 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 gorila del gorila de mañana. tiro mañana. de hoy es el gorila. Está extraordinaria. Raquel, Buenísimo. una pregunta Genial. técnica. ¿Te mandamos el comprobante del... No, No, que no, llega no. igual. No, Listo. no me voy a enterar, o sea, no necesito enterarme de quién pagó, cuánto pagó, no necesito Dale, enterarme de eso, y no nos dale. vamos a llenar el grupo Sí, de esas que es una, en definitiva es una listo, foto que te listo. llena el grupo. No, no, no. Voy a decirlo de vuelta para los que llegaron más tarde. Es a la gorra quiere decir que cada uno pone lo que puede y y lo que puede ser distinto este mes del mes que viene, ¿sí? Este mes puede poner 20, el mes que viene puede poner 2, o este mes puede poner 2, el mes que viene puede poner 20, y el que no puede poner nada no pone, ¿sí? Vamos a ir sosteniendo este espacio. Estar es importantísimo para mí, que no haya desgranamiento para mí es muy importante. Entonces, ya estar es un montonazo, ¿ok? En el grupo voy a poner el alias, Ah, eso, hagan la transferencia, eso quería lo que preguntar. puedan. No tengo otra forma de cobrar que no sea con transferencia, porque no Está tengo. bien, está perfecto. Está Eh, perfecto, Raquel. Con cualquier billetera se puede. sí, 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 sí. Cualquiera, este, ¿y qué más? Bueno, y otra cosa importante. Yo voy a poner el texto, ¿sí? ¿Es obligatorio leer? No, no es obligatorio. ¿Es obligatorio tener el libro terminado? No, tampoco, ¿sí? Hay gente que le gusta escuchar los encuentros y dejarse la lectura para el verano. O sea, cada uno se va administrando, la lectura es una actividad muy íntima, entonces para mí está bueno que lo lean en el sentido de que tenemos más posibilidad de conversar sobre ese texto. Pero no es que no llegué a leerlo, no vengo. No, no tiene ninguna importancia. Cada una se administra como quiera, como pueda. Hay semanas muy agitadas, semanas más tranquilas. Bueno, cada cual es cada quien. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? una sola cosita, Raquel, y no hincho más. Me acabo de dar cuenta que te llamás Aide Raquel Selva Robles. Sí. Bueno, sos vos, ya está, ya te mandé. Ay, pero eso era un secreto de Estado. Ya me... Ay, bueno, pero No sí, lo conocía. viste cómo es esto. Sí, Selva es hermoso, todo es hermoso, sí, Raquel. me pusieron un montón de gente muerta. Este, Yo lo em, conocía, Raquel, porque yo me llamo Silvia Aide y alguna vez lo dijimos. sí, sí, me llamo Aide, me dicen Heidi, me dicen de todas las maneras posibles. Te Eh, hago una sola pregunta. sí, Las reuniones son todos los miércoles. todos los miércoles de acá al fin Bien. del mundo a las 15 horas, menos el miércoles 8 o 9 de abril, ya veremos cuál es, porque chicos y chicas me invitaron a El Cairo a presentar un libro Qué que está traducido bien, al árabe. Así que me voy muy Qué bien. divino, Bien. qué libro, Raquel, qué hasta que libro, Raquel. mueras. Ay, Ay, es una belleza ese libro. así que está traducido al árabe. Todos tus Qué libros son bueno. una belleza, Raquel. Gracias, muchas Todos. Qué gracias. Muchas genial. Perdón, gracias. qué libro, Raquel? Hasta que mueras. Isabel, ¿vos querés Lo decir más algo? importante, lo Sí. más importante es que sabe por qué Quería Patricio. comentar, Claro. te quería comentar que en la información del grupo hay un error en cuanto al horario. Dice miércoles de 17 a 19. Sí, es Nosotras verdad.
Cuando nos enteramos al principio por vos, ya sabíamos que era de 15 a 17, pero gente a la que yo le envié la invitación Ay, ya lo voy a para corregir. el- Muchas gracias, muchas gracias. le avisé a Gabriela, pero me dijo que ella ya no se No, ocupaba. no, pobre, no, Bueno, no. Ahora, yo lo voy a y corregir. no te Gracias. podía avisar a vos. Sí, Gracias, sí, a mí muchas me gracias. pasó lo mismo, yo me confundí también. Había leído de 17 a 19. Ahora lo corrijo. Muy bien, muchas gracias. Quienes estén en Buenos Aires, en la capital, les y digo tengan algo ganas de ir al que Congreso, nos vemos allá. sí. Y si no, Les les digo algo cuento que me el dijo miércoles que viene Noemí. cómo fue. ¿Eh? Les digo Nos algo que me vamos dijo mando desde Noemí. un País de Mi Patel. suegra Chao. está Gracias. tirando gases y Gracias. Raquel, Chao, te chicas. mando un Gracias, saludo Raquel. grande Está de Bahía complicado el Blanca. Congreso. Miren, ¿y cómo hago para que no grabe más? Uy, Dios. Pausar, detener grabación. Listo.